EC4179 4.2 Conversión DC-DC Introducción. Conversión DC-DC por conmutación. La conversión DC-DC por conmutación tiene por objetivo generar una tensión DC con un nivel de tensión y posiblemente con una polaridad o referencia de tierra diferentes a los de la fuente inicial de energía eléctrica DC que está siendo modificada. En su forma básica, el proceso de conversión DC-DC por conmutación es el resultado de la acción de un elemento, el conmutador o troceador, chopper en inglés, así llamado porque su actuación corta el flujo de energía DC procedente de la fuente, generando un tren de pulsos modulados en duración, PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso, cuyo nivel promedio, recuperado mediante un filtro de salida adecuado, es el deseado a la salida del conversor. Estrictamente hablando, esta estructura es básicamente la de un conversor DC-AC, con la peculiaridad de que la componente de salida deseada es la de frecuencia cero, aunque en general esta consideración es ignorada y los conversores DC-DC se consideran en forma independiente de los conversores DC-AC. En el estado actual de la tecnología, el proceso de conversión DC-DC por conmutación se realiza en base a la acción de dispositivos electrónicos de control de potencia que actúan como conmutadores. La lámina muestra la implementación más sencilla de un troceador, construido con un transistor y un diodo, en este caso operando en la configuración conversor-reductor, capaz de producir una tensión DC de la misma polaridad que la tensión de entrada, y de valor regulable entre el valor de la tensión de entrada y 0 voltios. Como se presenta en la lámina que considera elementos ideales, la acción del troceador realiza una primera conversión continua alterna, produciendo una onda cuadrada cuya amplitud es igual a la de tensión DC de entrada y cuya relación tiempo de encendido-tiempo de apagado determina el valor promedio del tren de pulsos generados, que es el nivel deseado a la salida, el cual es recuperado mediante un filtro LC que extrae la componente DC de la onda cuadrada y la entrega a la carga, idealmente eliminando todas las armónicas de alta frecuencia. Dado que la salida es el resultado de filtrar un tren de pulsos para extraer su nivel DC y que este proceso en la práctica no puede ser perfecto, siempre existirá un rizado remanente en la tensión de salida de un conversor DC-DC regulado por conmutación. El valor máximo tolerable de este rizado debe ser una de las consideraciones básicas en el diseño del conversor. Existen dos tipos básicos de conversores DC-DC por conmutación. Primero, sin aislamiento. El troceador se conecta directamente al filtro. La referencia de tierra es común entre la entrada y la salida de la fuente. Los conversores sin aislamiento se usan en aplicaciones tipo fuente de alimentación de equipos electrónicos y en el control de motores DC, especialmente en aplicaciones de tracción. Tipos de conversores DC-DC por conmutación. Segundo, con aislamiento mediante transformador de alta frecuencia. Se intercala un transformador de alta frecuencia y un rectificador entre el troceador y el filtro, con lo que la salida de la fuente tiene una referencia de tierra distinta a la de la entrada, salida flotante o salida aislada. Las configuraciones con aislamiento intermedio, empleando un transformador con N secundarios y N rectificadores, es posible producir N salidas diferentes, todas aisladas entre sí y con la entrada. En general, las configuraciones con aislamiento se derivan de configuraciones sin aislamiento. Los conversores con aislamiento se usan principalmente en aplicaciones tipo fuente de alimentación de equipos electrónicos. Etapas del proceso de diseño. El proceso de diseño de todo conversor debe realizarse cumpliendo las siguientes etapas. Primera, diseño teórico empleando las ecuaciones ideales. Segunda, simulación por computadora del diseño teórico ideal para validarlo en primera aproximación, considerando componentes ideales. Si el diseño es validado a nivel ideal, se pasa a la siguiente etapa. Tercera, simulación detallada por computadora con modelos reales de todos los componentes para evaluar puntos críticos del diseño,
conmutaciones, pérdidas, etc. Si el diseño es validado a nivel real de simulación, se pasa a la siguiente etapa. Cuarta, prueba experimental en el laboratorio de un prototipo del circuito con un montaje lo más parecido posible a la versión final deseada. Dado que las trayectorias de conmutación son afectadas por componentes parásitos en el circuito, las mediciones relacionadas con los procesos de conmutación realizadas sobre un circuito de pruebas implementado en protoboard, tarjetas de prototipo universal soldadas o incluso una versión anterior del circuito impreso que no sea igual a la versión final, pueden dar resultados no completamente aplicables a la versión final, por lo que solo las pruebas realizadas sobre el circuito en su versión final son concluyentes. Los errores detectados en cada etapa de simulación o prueba experimental deben ser analizados teóricamente y una vez resueltos a ese nivel, se debe repetir el proceso de simulación y prueba en todas las etapas. Consideraciones generales de análisis. Las consideraciones generales que siguen usan como configuración de referencia el conversor reductor o buck converter, presentado en la lámina, que es el equivalente directo en conversores por conmutación a los controladores continuos serie empleados en las fuentes de alimentación por regulación continua. Cambios en la topología básica sin aislamiento generan el conversor elevador o boost converter, que produce un voltaje de salida mayor que el de la entrada, y el conversor reductor elevador inversor o buck boost converter, que produce un voltaje de polaridad inversa y de magnitud mayor o menor que el voltaje de entrada. Estas dos alternativas no tienen equivalente directo en los controladores continuos. En todo conversor DC-DC, el valor de la tensión DC de salida, que idealmente es la componente DC de la onda cuadrada, se regula modulando el ancho de los pulsos de la onda cuadrada y filtrando el tren de pulsos mediante un filtro pasabajo ideal, cuya respuesta en frecuencia, como se presenta en la lámina, debería presentar una ganancia unitaria totalmente plana en la banda pasante, con una frecuencia de corte mucho más baja que la frecuencia de conmutación del troceador y una atenuación suficiente para eliminar toda componente armónica. La lámina presenta las ecuaciones que permiten calcular la tensión de salida en primera aproximación, considerando que todos los componentes son ideales. En estas condiciones, la tensión de salida es exactamente igual a la tensión de entrada multiplicada por el factor de escala, el ciclo de trabajo del conmutador, que naturalmente está limitado entre 0 cuando el conmutador nunca cierra y por lo tanto no se aplica tensión a la salida, y 1 cuando el conmutador siempre está cerrado y, por lo tanto, la tensión de salida es idéntica a la de entrada. Dado que lo importante es el valor promedio obtenido en cada intervalo t, la frecuencia de operación no afecta la tensión de salida. Por lo tanto, es conveniente emplear el tiempo t más corto posible para operar a la máxima frecuencia de conmutación y así minimizar el tamaño y el costo de los componentes del filtro LC. Hipótesis de análisis. El análisis inicial se realiza considerando que el conversor opera en estado estacionario con valor constante del tiempo de ciclo t y del ciclo de trabajo k. Todos los componentes se consideran ideales y no disipativos, y todas las conmutaciones se consideran instantáneas. En consecuencia, la potencia entregada a la carga es igual a la potencia recibida de la fuente primaria de energía. En estado estacionario, el valor de la corriente promedio es constante en el tiempo. En estas condiciones, dado que el filtro es de entrada inductiva, la corriente en la inductancia aumentará durante el intervalo en el que el troceador aplica energía desde la fuente y se reducirá cuando el troceador corte la entrada, lo que implica que en la entrada del filtro existirá un rizado de corriente. Existen dos modos de operación posible en función de la relación entre la corriente de rizado y la corriente promedio. Primero, modo de corriente continua, CCM o Continuous Current Mode. En este modo, el valor de la corriente de entrada al filtro es igual al comienzo y al final del ciclo de encendido y apagado de los elementos de control de energía del circuito de regulación y distinto de cero en todo momento. En la operación en el modo CCM, la tensión de salida solo depende de la topología del circuito, de la tensión de entrada
y del ciclo de trabajo seleccionado. Si la corriente de carga se reduce hasta el nivel crítico en el cual la corriente en la inductancia del filtro se hace cero exactamente en el momento de encendido del conmutador principal, el circuito está en el punto de operación crítico, en el cual siguen siendo válidas las ecuaciones desarrolladas para el modo CCM. El punto de operación crítico no es estable, porque cualquier reducción adicional en la corriente implica pasar al otro modo estable, el modo de operación con corriente discontinua, DCM o Discontinuous Current Mode. Segundo, modo de corriente discontinua, DCM o Discontinuous Current Mode. La corriente en la entrada del filtro se anula antes de terminar el intervalo de apagado en cada ciclo de conmutación. La operación en el modo DCM está caracterizada por un conjunto de ecuaciones distintas y, en general, más complejas que las del modo CCM, ya que la tensión de salida depende de la topología del circuito, de la tensión de entrada, del ciclo de trabajo seleccionado y del nivel de la carga externa. Normalmente se trata de diseñar el conversor de forma que no opere en el modo DCM. Cuando resulta necesario estudiar estados no estacionarios, en los cuales el valor final de la corriente de regulación es distinto en cada intervalo de conmutación, por ejemplo, para analizar el proceso de encendido o el de apagado, se debe partir de un estado estacionario estable y estudiar la evolución de los parámetros voltaje y corriente en el tiempo hasta que se alcance el estado estacionario estable final deseado. Este análisis puede ser muy laborioso si se realiza a mano, por lo que es aconsejable emplear un simulador circuital que opere en tiempo real, tal como SPICE. Efecto del filtro sobre la velocidad de respuesta del conversor. En la práctica, el filtro LC no es ideal y su respuesta en el tiempo mostrada en la lámina presenta las características de todo sistema de segundo orden. Primero, la respuesta a un escalón de demanda no es instantánea, presenta un retardo de subida. Segundo, en general hay un sobrepaso inicial del valor estable de salida deseado. Tercero, hay una serie de oscilaciones menores alrededor de la salida deseada hasta que se estabiliza en el valor deseado. Efecto del filtro sobre el rizado de corriente. Adicionalmente, debido a que el filtro no tiene una atenuación infinita fuera de su banda pasante, la forma de onda genérica de la tensión de salida mostrada en la lámina es la superposición de la respuesta natural del filtro con el componente de rizado de alta frecuencia producido por la acción del conmutador que no ha sido atenuado completamente por el filtro.